Hola nuevamente y bienvenidos a un video más de nuestro canal de Ciencia y Datos con Python. El día de hoy vamos a explorar cómo podríamos combinar nuestros modelos de Machine Learning con el conocimiento experto que manejan ustedes en un área. Entonces, imagínense ustedes incorporando todo ese conocimiento que ya tienen por trabajar en un área en el cual se desenvuelve de forma cotidiana a un modelo de Machine Learning. Bueno, eso lo vamos a poder realizar con un paquete llamado Human Learn, que es una herramienta de aprendizaje basada en reglas, lo cual nos va a permitir mejorar la precisión de nuestros modelos. Entonces, si quieren aprender a incorporar todo ese conocimiento de experto en modelos de Machine Learning, los invito a que se queden durante todo este video para que aprendan cómo realizarlo. Para ello, les he preparado una información en el cual estaremos aprendiendo cómo podríamos ejecutarlo. Entonces, supongamos que trabajamos en una empresa que necesita identificar transacciones fraudulentas entre millones de operaciones. Entonces, si bien nosotros podríamos utilizar algoritmos de Machine Learning, ¿qué pasa si también pudiéramos aprovechar el conocimiento del experto, personas que realizan tareas cotidianas de identificar fraudes para mejorar la precisión y la interpretabilidad de los datos? Bueno, con HumanLearn podríamos combinar lo mejor de ambos mundos, tanto del Machine Learning como del aprendizaje basado en reglas. Entonces, vamos a ampliar ya más apropiadamente en qué consiste HumanLearn. Bueno, HumanLearn es una librería en Python que nos va a permitir aplicar aprendizaje basado en reglas en nuestros proyectos de ciencia de datos. A diferencia del aprendizaje automático convencional, HumanLearn lo que se enfoca es en la creación de reglas simples. Entonces, esas reglas son definidas por expertos en el dominio, o sea, las personas que se dedican a esas tareas de forma cotidiana va a definir las reglas y nosotros las vamos a incorporar en nuestros modelos. Entonces, esto nos va a permitir combinar el poder de los algoritmos de Machine Learning junto con el conocimiento del experto y por ende nos va a ayudar a mejorar la precisión y la interpretabilidad de los datos. Entonces, algo muy importante acá es qué utiliza HumanLearn para ser tan eficiente, ¿verdad? Entonces, vamos a subdividirlo como en tres fases. HumanLearn se basa en tres componentes principales como lo observan en la imagen. Datos, que es la base para crear nuestras reglas. Por supuesto, las reglas, que son las que crea el experto del dominio del tema, ¿verdad? Y esas reglas nos van a permitir clasificar los datos de una manera eficiente y precisa. Y por último, las etiquetas, que es el resultado de aplicar nuestras reglas a los datos. Entonces, siguiendo con el caso práctico que hemos venido desarrollando, imagínense ustedes un experto en seguridad financiera que podría establecer reglas basadas en patrones como un fraude, ¿verdad? Entonces, como montos inusuales de compras, o por ejemplo, transacciones en horarios muy pocos comunes según el historial de la persona, y poder combinar todas esas reglas con algoritmos de Machine Learning para lograr un sistema muchísimo más preciso y más robusto. Bueno, todo eso lo podríamos realizar con este paquete. Ahora, existen diferentes facilidades que nos ofrece este paquete y una de ellas es que nos va a enriquecer nuestros proyectos de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la colaboración entre expertos en el dominio del tema y científicos de datos, que a veces esa parte de combinar las funciones del científico de datos con el experto en el tema suele ser tan complicado, ¿verdad? Entonces, HumanLearn nos va a permitir aprovechar ese conocimiento especializado y adaptar los modelos a nuestras necesidades específicas, por lo cual va a tener un mayor impacto en el negocio. Además de que nos va a ofrecer una mayor facilidad de interpretación de los modelos generados con HumanLearn, por lo cual es una gran ventaja luego poder comunicarlos a un público tal vez no tan especializado, ya que van a comprender de una forma más fácil el razonamiento detrás de las predicciones y tomar decisiones, por supuesto, más informadas. Hay algunas importancias que deberíamos de tener en cuenta y es la diferencia que existe entre el aprendizaje automático y el aprendizaje basado en reglas. Son enfoques complementarios en el mundo de la ciencia de datos. Mientras que el aprendizaje automático se basa en modelos complejos que buscan generalizar a partir de grandes cantidades de datos, el aprendizaje basado en reglas se centra en reglas simples y comprensibles definidas por expertos en el dominio. Entonces, la combinación de esos dos enfoques nos van a permitir obtener lo mejor de ambos mundos: la potencia y la generalización del aprendizaje automático y la interpretabilidad y la actividad del aprendizaje basado en reglas. Existen diferentes características que podríamos tomar en cuenta para este paquete y vamos a enumerar algunas cuantas.
Primero, que es muy simple, ¿verdad? Las reglas son muy fáciles de entender y explicar, lo que va a facilitar muchísimo lo que la comunicación entre los expertos y los científicos de datos. Además de que las funciones que creamos con Python son sumamente sencillas de incorporar. Existe una gran flexibilidad y Human Learning es compatible con diferentes tipos de datos y puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y por supuesto la integración, ya que se integra fácilmente con otras herramientas de aprendizaje automático como por ejemplo la librería de Scikit-Learn que es tan popular para modelos de Machine Learning. También nos ofrecen algunos beneficios de poder aplicar este tipo de paquetes que nos va a ayudar muchísimo en la precisión de la clasificación de los datos. Entonces, por supuesto, al incorporar el conocimiento de experto de las personas, vamos a mejorar la precisión, vamos a evitar el sesgo, lo cual va a permitir que los modelos sean más interpretables y explicables y nos va a ayudar en una medida muy importante en la colaboración en expertos del dominio y científicos de datos, que en las empresas a veces lograr esa combinación del experto junto con el científico de datos es muy complicado, ¿verdad? Por egos y demás. En resumen, yo podría decir que Human Learn es una herramienta muy poderosa que se basa en reglas que nos va a permitir combinar todo el conocimiento de la persona experta que ya tiene muchos años o que se ha especializado en esa área en particular junto con los científicos de datos. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo al final de la empresa, que es mejorar los resultados del algoritmo. Y bueno, todo esto que les acabo de mencionar, pues por supuesto lo vamos a llevar a la práctica con Python y vamos a ir directamente a un script de Google Colab que ya tengo preejecutado para que puedan visualizar cómo podríamos integrar directamente lo que es el conocimiento de experto junto con un algoritmo de Machine Learning. Ok, vamos a cerrar la presentación y nos vamos a ir directamente a nuestro Google Colab donde tenemos ya nuestro código pre-realizado. Ok, lo que vamos a realizar acá es únicamente ir ejecutando las líneas e ir viendo los resultados que nos ofrece la combinación de estos modelos de Human Learn más un modelo de aprendizaje automático. Entonces, para este caso es importante instalar el paquete ya que no viene instalado por defecto. El proceso de instalación es muy rápido, entonces así es que ejecutamos la línea, dura algunos segundos y luego vamos a importar las librerías que vamos a necesitar para poder realizar el ejercicio. En este caso, bueno, la biblioteca que estaremos utilizando de Human Learn es de la función de clasificación. ¿Por qué? Bueno, el set de datos se trata de una clasificación binaria, pero dependiendo del contexto en el cual ustedes se encuentren, pueden cambiar la función que estaremos utilizando en el algoritmo basadas en reglas. Y para darles un poquito más de contexto con referente al conjunto de datos, pues se representa información demográfica y el estilo de vida de un grupo de personas para ofrecerles por medio de una campaña de marketing de una institución financiera, basados en el ejemplo que estuvimos conversando en la parte teórica, si se le ofrece un producto. Imagínense que el producto que se le va a ofrecer es una tarjeta de crédito. Entonces, las variables que nosotros tenemos acá es el nivel educativo de una persona, que es una variable categórica que va a estar ordenada secuencialmente del 1 al 5, donde va desde nivel de secundaria hasta nivel de doctorado, ¿ok? Siendo el último el de mayor nivel educativo de la persona. El gasto mensual, bueno, aquí se representaría entre un rango de 1,000 a 10,000, que es el gasto mensual promedio en dólares de la persona. Y por último, la etiqueta, que ya lo que va a indicar es que si la persona es un objetivo potencial para que se le ofrezca el producto o no, ¿verdad? Entonces, 1 si aplica o no, o 0 si no aplica. Entonces acá vamos a importar el set de datos, en este caso el set de datos que les acabo de mencionar. Vemos que la información precargada que cumple con las características que les mencionaba. Y bueno, vamos a saltarnos directamente a lo que es la definición de la regla. Antes de este proceso de lo que es la importación y la definición de la regla, recuerden que hay muchos pasos en medio, ¿verdad? La parte de exploración, del preprocesamiento y demás. Entonces, ya el set de datos viene prediseñado para avanzar directamente a esta parte, pero nunca se les olvide esos aspectos tan fundamentales en un proyecto de ciencia de datos. Entonces, acá estamos creando nuestra regla de clasificación. Vean que toma como entrada los datos que nosotros tenemos en la parte superior y nos da como resultado un arreglo de tipo NumPy que va a contener, digamos, las predicciones. En este caso, la etiqueta que habíamos definido.
Para el escenario, estamos suponiendo que la regla basada en el experto, esta regla no la defino yo como científico de datos, sino que en conjunto con el experto del área, vamos a definir cuál podría ser un cliente potencial o cuál podría no ser un cliente potencial. Entonces, el escenario acá es que las personas que tienen un nivel educativo mayor o igual a 4, recuerden que es maestría o doctorado, y que en el gasto mensual es mayor a $4,000, bueno, se van a clasificar en clientes potenciales y todos los demás van a clasificarse en clientes no potenciales, o sea, no son clientes objetivos. Ya luego vamos a crear nuestro objeto, que es la función de clasificación, y lo ajustamos al set de datos. Entonces, vean que yo llamo la función de clasificación del paquete HumanLearn, le aplico la función que habíamos creado y le ajustamos al set de datos que habíamos importado, donde tenemos en las variables X lo que es el nivel educativo y el gasto mensual, y en la variable Y lo que es la etiqueta de clasificación binaria de que si es un objetivo potencial o no es un objetivo potencial. Entonces, hasta este punto yo ya entrené en mi modelo basado en las reglas propuestas por el experto de dominio del tema, ¿verdad? Aquí solamente es una regla, pero puede ser muchísimas más reglas, ¿verdad? La idea que es que todas las posibles aristas que el experto del dominio del tema nos va a facilitar, lo podamos incorporar al algoritmo. Ya aquí realizamos ese proceso por aparte. Luego vamos a realizar el algoritmo de Machine Learning que nos vamos a validar del set de datos que teníamos en la parte superior. El algoritmo que estaremos utilizando es el de árboles de decisión para clasificación, que es un algoritmo de estilo supervisado y nos va a ayudar a clasificar si un cliente es objetivo para ofrecer ese producto o no es objetivo para ofrecer un producto. Entonces, en la siguiente línea, lo que hacemos es dividir nuestro set de datos, ¿verdad? Estamos dividiendo el conjunto de datos en entrenamiento y prueba, y para ello estamos utilizando la función de train test split. Entonces, el parámetro del tamaño de la muestra, en este caso estamos especificando que la proporción de datos que se van a utilizar para la prueba es de un 30%. Y el restante, o sea, el 70%, va a quedar para el entrenamiento. Entonces, vamos a construir lo que sería el árbol de decisión, donde vamos a parametrizar algunas de las variables que tiene este modelo, ¿verdad? Como la profundidad y demás, la semilla de reproducción aleatoria. Lo entrenamos y lo ajustamos al conjunto de datos de entrenamiento, y ya acá tendríamos nuestro modelo entrenado por medio del algoritmo, ¿ok? Ya aquí nosotros lo entrenamos por medio del aprendizaje automático y ya tendríamos los dos algoritmos separados, ¿verdad? El HumanLearn, que es el basado en reglas, y el aprendizaje automático, que está basado en los datos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder combinar esos dos modelos? Bueno, como les comentaba, vamos a ocupar otro paquete, que este paquete es muy potente y de gran alcance, que se llama Stacking Clasificador, ¿ok? Un clasificador que nos va a permitir combinar varios modelos como estimadores, ¿ok? Entonces yo aquí voy a combinar los modelos que estoy utilizando en una lista, o los estoy definiendo en una lista, que sería el CLF, que está en las reglas de clasificación por medio de HumanLearn, y el Decision Tree, que es el modelo que acabamos de entrenar por medio de árboles de decisión. Ese modelo de stacking va a combinar ambos algoritmos y nos va a traer un resultado de nuestro modelo ajustado a esta información. Entonces, si ustedes observan acá, la precisión del modelo basado en regla nos da un 0,83, la precisión del modelo basado en el Decision Tree nos da un 0,85, y la precisión del modelo combinado, tanto el de basado en reglas como el de árboles de decisión, nos da un 88%. ¿Ok? Quiere decir que pues tomó las características de ambos modelos en el cual beneficiaban el resultado final y nos va a dar una precisión muchísimo más alta. Entonces vean a ustedes qué rápido fue combinar ambos algoritmos de una forma eficiente que nos permitiera dar una mayor precisión del algoritmo. Entonces aquí estamos utilizando tanto el conocimiento técnico que tiene la persona experta del negocio, como nosotros científicos de datos, que vamos a entrenar nuestro modelo, aplicar todo el proceso y luego dar un resultado más eficiente. Entonces,
Esto sería todo en cuanto a este video. Espero que hayan aprendido muchísimo de esta librería que es muy potente y nos va a ayudar a potenciar nuestros casos de negocio que estemos realizando. Entonces nos vemos en un siguiente video con más sobre ciencia de datos con Python. Hasta pronto.